Muy bien, los niños van con sus maestros. Nosotros abrimos nuestras Biblias en Levítico. Esta semana alguien me dijo, leí Levítico, un libro maravilloso. Y agregó algo más, me dijo, aprendí muchísimo sobre el carácter de Dios. Amén por eso. Es un libro que algunos evitan o lo leen así muy superficialmente, porque es verdad, cuando uno lee Levítico, lo primero que uno se pregunta es, ¿qué tiene que ver conmigo todos estos asuntos de rituales y fiestas? Pero el carácter de Dios es sobresaliente en el libro de Levítico. Así que este libro transcurre en el mismo lugar, en el pie del monte del Sinaí. Allí es donde termina el libro de Éxodo, allí es donde comienza Levítico y allí es donde termina Levítico, en el mismo lugar. No hay un movimiento geográfico allí en este libro, todo transcurre en el mismo lugar. Así que Dios les dijo en Éxodo que tenían que construirle un santuario móvil, donde él iba a morar, y como un rey que se muda a su palacio recién terminado a estrenar, así Dios baja a morar en ese tabernáculo hecho por el pueblo. No tenían que improvisar nada. Dios les dio detalles específicos de cómo debía ser ese lugar, los materiales, las medidas, todo muy detallado. Y Moisés y el pueblo se involucró en esa tarea, lo terminaron. Entonces, ese rey que se manifestó de forma gloriosa y temible en el monte de Sinaí, ahora está presente en este templo recién inaugurado llamado el tabernáculo. Muy bien, en el tabernáculo. Dios es el rey, es el general al mando, es el rey militar que guiará al pueblo a este proyecto de fe. Tiene que ver con la promesa que Dios les hizo de tomar una tierra. No es una tierra deshabitada, es una tierra habitada por muchos pueblos, pueblos guerreros, ciudades con muros, con ejércitos, y este pueblo que acaba de salir de Egipto no tiene ni idea de lo que es la guerra, fueron esclavos por 4 siglos. Dios les dice, ustedes van a tomar la tierra prometida, esta es de ustedes, yo el dueño absoluto de todo se las doy a ustedes, ustedes destruirán a sus moradores y yo iré con ustedes. Y ustedes, ¿se acuerdan? Éxodo 14:14, yo pelearé por vosotros y ustedes estarán tranquilos, no pasivos. El pueblo de Israel lucharía, pero siempre consciente de que su jefe en mando, su rey, su Dios, es el que finalmente les dará victoria sobre las batallas. Así que leemos, por ejemplo, Éxodo 40:36, dice, y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Así que ellos estaban siempre pendientes de la presencia de Dios. Dios estaba siempre sobre el pueblo. Versículo 37 de Éxodo 40 dice, pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Es decir, Dios estaba sobre el pueblo. Moisés era el segundo al mando, Dios estaba al frente como autoridad suprema,
luego Moisés. Así que Dios trataba con el pueblo en un punto, en un lugar de reunión, que podríamos decir era su trono. Su trono. Ese es el lugar donde Dios manifestaba su autoridad. Observen el capítulo 1 de Levítico, versículo 1. Dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Observen esa frase ahí, tienda de reunión. Era el lugar donde Dios se comunicaba con el pueblo, era el punto de encuentro. Casi todo el libro es así, Dios hablándole a Moisés para que el pueblo escuche la voz de Dios, las directivas de Dios. Así que Levítico, como dije anteriormente, continúa donde el libro de Éxodo termina. ¿En qué lugar? En el monte Sinaí. Muy bien. Capítulo 27, observen de Levítico, versículo 34. El último versículo, para que ustedes puedan saber que lo que estoy diciendo es así, de donde sabemos que realmente el libro de Levítico es un libro sin movimientos geográficos, todo ocurre en el mismo lugar. Dice el versículo 34, estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Así que el pueblo está quieto, Dios le habla al pueblo por medio de Moisés en ese lugar de reunión. Dios les dio las leyes básicas en el libro de Éxodo. Básicas me refiero a una síntesis de todo lo que es la naturaleza de Dios en 10 mandatos conocidos como los 10 mandamientos. Es el resumen, podemos decir, de toda la naturaleza de Dios para el hombre, reflejado en esos mandatos. Eso es en Éxodo. Pero ahora va a añadir leyes. Les va a dar, podríamos decir, un manual de convivencia. Un manual de convivencia santa. Leyes sobre la adoración. Y hay palabras claves, simplemente es a modo de información, es muy técnico, pero nos ayuda a ver el libro de Éxodo. La palabra sacrificios 300 veces, porque el pueblo va a tener que sacrificar continuamente. La palabra limpio e inmundo 200 veces. Santo, santidad, santificar, toda la familia de las palabras de santificación 130 veces. Podríamos decir, Israel será una nación única, una nación santa. Dios reinará sobre ellos. Ellos tendrán una forma de gobierno única, que es una monarquía divina, un rey divino, llamado también técnicamente teocracia. Dios es el rey de esta nación, única. Dios les da diferentes sacrificios, Dios les da sacerdotes para que intercedan por el pueblo y les da a los sacerdotes todo un manual de cómo van a administrar esos sacrificios, cómo se deben mover en ese lugar que se llama el tabernáculo. Les dará directivas para los rituales, las ofrendas, las fiestas, todo específicamente para que ellos obedezcan. Y también les dará una variedad de leyes sobre la pureza. Este pueblo es un pueblo diferente a todos los demás pueblos de la tierra. Si bien cuando uno lee Levítico se percibe que es un libro legislativo, es decir, es casi como podríamos decir un manual de leyes, parecería ser un libro divino escrito para abogados, ¿no? Pero es un libro legislativo, pero quiero que observen el amor de Dios detrás de las leyes. Capítulo 26, por favor, si me quieren acompañar allí. Porque las leyes se pueden percibir como frías, distantes, pero estas leyes son diferentes a todas las leyes de los pueblos. Son las leyes de Dios
de un Dios que ama a su pueblo, que quiere lo mejor para su pueblo. Y en capítulo 26, versículo 3, encontramos estas palabras. Dice, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvias en su tiempo. De manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis, pues, vuestro pan hasta que os saciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra. Daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra tierra. Vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100. Esto no es ciencia ficción, esto son promesas de Dios. 5 contra 100, dice, y ustedes vencerán. Dice luego, 5 de vosotros perseguirán a 100. 100 de vosotros perseguirán a 10.000. Y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. Y comeréis de las provisiones almacenadas y tendréis que sacar lo almacenado para guardar lo nuevo. Observen eso, la prosperidad que Dios promete aquí. Además, haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Versículo 13. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que tenía este pueblo de tener un Dios tan grande. Pregunto, ¿qué presidente o qué rey podría hacer estas promesas? Y cumplirlas, obviamente, ¿no? Porque promesas pueden hacer todos. Pero estas promesas tienen la garantía del carácter fiel, veraz de Dios, de un Dios todopoderoso. Pero observen el versículo 12, pienso que es para subrayar este versículo. Dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Cómo percibiría el pueblo esta noticia? Dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. Versículo 11, haré mi morada en medio de vosotros. Yo les digo sencillamente esto, cuando alguien que no tenés tanta confianza te dice, estoy llegando a tu casa para hacerte una visita. ¿Qué es lo primero, por lo menos las amas de casa, los hombres quizás no tanto, qué es lo primero que la casa está limpia? Y comienzan a mirar todo. Y si la casa es un desastre, es una muy mala noticia, aunque la visita es honorable, ¿sí o no? Esto traería al pueblo como emociones encontradas. Dice Dios, yo voy a vivir entre ustedes. Eso es buenísimo, pero a la vez es un desafío enorme. Alguien dice, yo amo a Jesús. Claro, amamos a Jesús, pero ¿te gustaría que Jesús viviera en tu casa? Bueno, la Biblia dice que sí, está con nosotros. Y la Biblia dice que su espíritu vive en nosotros. El asunto es que no tomamos conciencia de la presencia de Dios. Como que nos acostumbramos. Y este pueblo que está ante el monte Sinaí, el Dios que ellos vieron glorioso en el monte Sinaí, se mudaría ahora
al pueblo, ellos están muy nerviosos, pero lamentablemente el pueblo luego se acostumbra. Y ese es un peligro para nosotros también, ¿eh? Como que nos acostumbramos a la presencia de un Dios santo. Pero la pregunta es, ¿cómo afectaría esta promesa, esta realidad en la vida de este pueblo? Bueno, de eso se trata este libro. Dios es santo y su pueblo debe ser santo porque Dios viene a morar entre ellos. Versículo 2 de capítulo 19, por favor. Es muy difícil encontrar un versículo que sea el corazón de todo el libro, pero la mayoría de los eruditos dicen que probablemente si tendríamos que elegir un texto, un versículo, sería este. El lema o el énfasis de todo este libro, capítulo 19, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Entre paréntesis, recuerden que este versículo se repite para nosotros en el Nuevo Testamento. Solo para mencionarlo. Dios, que es santo, tiene un pueblo elegido que debe ser santo. No es una sugerencia, ¿eh? Es un pacto, es parte de un pacto. Y ese pacto fue hecho por Dios y el pueblo respondió: amén, sí, haremos todo lo que tú nos digas, Dios. Casi todo el libro es leyes. Leyes, 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 leyes. Detrás de las leyes, la naturaleza santa de Dios. Nada es arbitrario, todo tiene que ver con Dios, con el carácter de Dios. Y todo este libro, que es casi, yo diría, 90% legislativo, nos debe llamar la atención que hay 3 narraciones, solo 3, muy cortitas, y pienso que hay una intención divina allí, que Dios permitió que en un libro de leyes existan 3 narraciones que tienen que ver con las leyes, obviamente, y quiero que prestemos atención. Este pueblo tuvo este libro de leyes y estas narrativas seguramente llamaron la atención de los primitivos lectores, los receptores de este libro, de los 5 libros que escribió Moisés. Es ese pueblo que iba a entrar en la tierra prometida y que debían prestar atención a la santidad de Dios. La santidad de Dios y la santidad del pueblo. Y obvio que cuando uno lee el libro de Levítico, cuando llega a estas narrativas, tienen una relevancia para nosotros. No son historias simplemente que Dios puso allí para rellenar el libro, son historias que deben llamar poderosamente nuestra atención. Así que quisiera terminar viendo estas historias, simplemente mencionar las historias y la relevancia que allí vemos, luego concluir con algunas implicaciones y terminar con una oración final. Vamos a ir a capítulo 9 de Levítico, obviamente, Levítico 9, 22. Dice allí: estamos en la inauguración del oficio del sacerdocio arónico. Habían preparado todo, tenían las vestimentas, en cada detalle habían prestado atención. Se involucraron todos los que invirtieron sus ofrendas de todo tipo para los vestidos sacerdotales, para el sacerdocio, todo el pueblo involucrado en la adoración, y era el momento de inaugurar el sacerdocio arónico, y es este capítulo. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo
Y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Es decir, la gloria del monte Sinaí ahora está más cerca, ya está en el campamento, en el tabernáculo. Y observen versículo 24. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. La presencia de Dios generó en el pueblo, ¿qué cosa? Que todo el pueblo se postre en tierra. Cuando nosotros percibimos la presencia santa de Dios, es inevitable, si la percibimos bien, si tenemos discernimiento del carácter de Dios, es natural, espontáneo que nosotros descendamos. Porque Él es altísimo y porque Él es santo, nosotros nos postramos, nosotros descendemos. Y fue la reacción no legislada, no hay legislación para esto. Esto fue la actitud espontánea de un pueblo ante un Dios tan grande. El pueblo se postró rostro en tierra. Dios hizo descender fuego sobre el altar y es una forma de colocar su sello de que todo estaba en orden, de que Él aprobaba todo lo que se hizo allí. Dios aprobando con fuego que todo estaba bien. Pero sobre todo para darle al pueblo, y esto es interesante, una perspectiva sagrada de todo lo que estaba sucediendo allí. Nosotros necesitamos observar las cosas con una perspectiva bíblica. No sacar nuestras propias conclusiones, sino tener una visión, una cosmovisión bíblica. Y Dios estaba diciéndole a este pueblo, yo estoy involucrado en todo lo que está sucediendo aquí. Esto no es un asunto de Aarón, de Moisés, no es un asunto familiar. No, esto ha sido todo legislado por mí, autorrevelado por Dios. Y ahora Dios está diciéndoles, esto está aprobado por mí. ¿Y saben por qué pienso que fue así? Porque tenemos la tendencia a menospreciar lo sagrado. Tenemos la tendencia a subestimar la obra de Dios. Y comenzar a ver todo como, bueno, sí, ahí está el fuego de Dios. No, este pueblo terminó en tierra postrado porque se dio cuenta que Dios estaba involucrado en este tabernáculo que a los ojos humanos no era gran cosa. El tabernáculo, si uno lo observa, tiene elementos, vamos a decir, interesantes. Había oro y otros asuntos, pero en sí el tabernáculo era algo como, no era un lugar como para que un Dios tan majestuoso viniera a morar, ¿no? Uno naturalmente lo menospreciaría, y más si uno lo compara con los templos de los dioses paganos. El tabernáculo es una transición porque luego Salomón construiría un templo impresionante. Pero aquí encontramos a Dios queriendo voluntariamente morar en un pueblo de esclavos o ex esclavos, ahora esclavos de Dios, en ese lugar. Y la tendencia sería decir, bueno, es un lugar ordinario. Y la tendencia y la tentación es menospreciar lo ordinario. Pasó con el tabernáculo, pasó con Moisés. Moisés pasó en toda la historia de la iglesia, menospreciar la palabra de Dios. Y hoy quizás el ingrediente o el elemento más sagrado para la iglesia
es lo más menospreciado? La palabra de Dios. La centralidad que encontramos, que debe ocupar la palabra de Dios. Bueno, no sucede. No sucede en la historia vigente de la iglesia. Es interesante el desprecio, el menosprecio que hay de parte, entre comillas, del pueblo de Dios por la Biblia, por la palabra de Dios. Bueno, siempre ha sido así, así que tenemos a Dios directamente mostrando su gloria y su aprobación con el fuego y su presencia en esto que humanamente es un tabernáculo, simplemente eso. Así que el mensaje aquí es muy claro. Dios está detrás de todo lo que está pasando aquí y Dios es digno de adoración. Y el pueblo se postró. Segunda narrativa de este libro, en capítulo 10. Esto ocurre inmediatamente después del inicio del sacerdocio de esta familia que no autogestionó su puesto. Dios lo llamó a Aarón a ocupar el sacerdocio. Dios involucró a los hijos de Aarón. Tenemos todo aquí una historia dramática porque Dios mata a 2 miembros de la familia sacerdotal, a 2 de los 4 hijos que Aarón tenía. Así que hijos de Aarón, sobrinos de Moisés. Es un drama esto. A veces estamos con Levítico, leyes, algunos casi durmiéndose, ¿no? Algunos para marcar capítulo 1, 2, para cumplir, pero llegás a capítulo 10 y no te podés dormir porque como que este capítulo sobresale del libro, es dramático. Versículo 1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Es una tragedia esto, de la inauguración gloriosa del sacerdocio, de la presencia de Dios y un pueblo adorando. Ahora de repente tenemos una tragedia nacional, podríamos decir, para Moisés familiar, para Aarón familiar, ministerial, afectiva. Es una tragedia. Versículo 2 dice que Dios fue quien los mató. Versículo 3, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por todos los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Y después Dios, si ustedes han leído o pueden leerlo luego, se le prohibió a Aarón hacer luto y hacer duelo, llorar y todo lo que implicaba la muerte de un familiar. El asunto aquí que vemos es que Dios es santo, Dios es temible y Dios está antes que el hombre. Cuando lees estos pasajes, si tu visión de la vida y del mundo es humanista, este pasaje es chocante, porque te parece como muy drástico Dios, ¿no? Casi como que a un niño que lo tomaron robando algunos caramelos en un kiosco, un juez le da 10 años de cárcel. Es decir, pero tanto por robar 10 caramelos. Y la explicación es muy clara, dice, soy santo, seré tratado con santidad. Lo que implica aquí es que tomar a Dios en poco y actuar de forma pecaminosa en asuntos santos es más grave de lo que pensamos. Siempre es más grave de lo que pensamos y por ende, vea la ecuación al revés, la santidad de Dios siempre es más de lo que imaginamos.
Dios es más santo de lo que imaginamos. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Lo que implica es que es más santo de lo que podríamos calcular. Y esa frase no la dicen seres pecaminosos. La dicen seres angelicales sin pecado. Y ellos mismos exaltan con admiración, diciendo, wow, santo, santo, santo. Es una forma de decir las cosas de una forma hebraica que significa infinitamente santo. La muerte de estos muchachos nos enseñan algo en el libro de Levítico. No juegues con Dios. No hagas las cosas como se te ocurre. No intentes relacionarte con Dios como pensás. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Quizás siempre ha sucedido, pero para nosotros hoy la lectura de lo que está pasando es gente que hace lo que se les ocurre intentando adorar a Dios. Gente haciendo cosas que llamativamente son sensuales. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no los mata hoy en día a esa gente? Bueno, quizás porque estamos en otra economía, pero Dios no cambió, Dios es el mismo, Dios es santo, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, y Dios se reserva el día del pago y del juicio. Por lo tanto, no es que Dios está inactivo, pasivo, o Dios es más tolerante con el pecado que antes. No, Dios sigue siendo santo y hay un día de pago por el pecado. La Biblia dice que los hombres, cuando viven en pecado, van sumando ira para el día de la ira. Es decir, están depositando el pago final que Dios les dará. Por lo tanto, Dios no es indiferente al pecado. Dios no está matando gente que está haciendo cualquier cosa en la iglesia. Uno diría, ¿por qué Dios no mata a personas que dicen aberraciones doctrinales en los púlpitos? Bueno, Dios se reserva un día para eso. Pero en esos días el pueblo de Israel, recién sacado de Egipto, está aprendiendo a conocer a Dios. Está intentando santificar su mente, renovar su mente de toda la pudrición de ídolos que habían adquirido en Egipto. Tercera narrativa, capítulo 24, dice allí versículo 10, el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio. Usted tiene que intentar saber por qué lo dice Moisés, pero está describiendo aquí un altercado que hubo. Versículo 10 dice, el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento. Yo no sé si usted ha visto algo así, pero hoy es muy común que un vecino se pelee con otro vecino. O una pelea de tránsito. Se baja del auto uno y le dice cosas horribles al otro. Si se baja el otro hay más problemas. Bueno, esto es similar. Nada ha cambiado. Hay un problema y lucharon. Traducido es, se agarraron a trompadas. Eso es lo que sucedió. Pero, versículo 11 dice, el hijo de la israelita blasfemó el nombre y maldijo. En nuestros días, nosotros diríamos, ¿qué es más grave, el versículo 10 o el versículo 11? Yo diría el versículo 10, según nuestra visión de los hechos. Conforme a la visión moderna, diríamos que la violencia y los derechos humanos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero observen
que este muchacho se dejó llevar por sus pasiones y blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Usted tiene que estudiar por qué lo dice. Por algo lo dice, pero es interesante, versículo 12, y lo pusieron en la cárcel. ¿Se dan cuenta? Esto es una sociedad, esta no es la iglesia, esta es una nación. Si viene una nación nómade, es una nación que va a un destino fijo, que es la tierra de Canaán, pero tienen una cárcel, tienen leyes, tienen autoridades. No es la iglesia, pero hay verdades para nosotros. Dice, hasta que se les aclarara la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Ellos están intentando aplicar la Biblia y hay cosas que todavía no saben cómo resolver. Se agarraron a trompada este joven con este vecino y este hombre dijo cosas horribles, blasfemó. Eso es parte de los 10 mandamientos, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a consultar, no hagamos nada. Lo ponen en una cárcel y observen versículo 13. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, pobre joven, adolescente, está en una edad donde sus hormonas están todavía como en movimiento, todavía no están estables, se le escapó, pobrecito, solo para especular algo, no sabemos la edad, pero quiero decirte que el pecado es pecado siempre. Versículo 14 dice Dios, saca fuera del campamento al que maldijo y que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza y que toda la congregación lo apedree. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, ¿se dan cuenta? Dios lleva adelante la ejecución por medio del pueblo, pero saca lecciones nutritivas acerca de su carácter, porque dice, apedréenle, pero hablarás a los hijos de Israel. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, y otro paréntesis, y las directivas de Dios a los padres, dice, hijos, obedeced a vuestros padres, pero dice, padres, ustedes que están bajo la autoridad de Dios, pero son autoridad para sus hijos. Dice, disciplínenlos en la amonestación, disciplina y amonestación del Señor, es decir, el modelo de disciplina. Y no estoy diciendo que hay que apedrear a nuestros hijos, lo que estoy diciendo es disciplina y lección. Disciplina y lección. Dios disciplina a este joven, en este caso es la pena capital, pero dice, háblales a los hijos de Israel. ¿Sí? Baja líneas, no es solo disciplina, es y palabras, lecciones. Disciplínale a este hombre que va a morir, bueno, pero dice, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Es decir, saca lecciones de esto que está pasando, que es horrible, que es dramático. Pero Dios dice, aprende de esto, pueblo mío, el pecado es caro. El pecado es caro, el pecado es caro. Siempre es caro. Versículo 16. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará. Es decir, todos se deberían involucrar en la muerte del blasfemo, de alguna forma vivir las consecuencias del pecado de cerca. Tanto el forastero como el nativo, todo el tiempo, todo el pueblo debía involucrarse en la ejecución de este blasfemo. Cuando blasfeme el nombre ha de morir. Habrá una misma ley para vosotros, será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Cero humanismo aquí, cero humanismo. Este es un pueblo enfocado en Dios y no cambió para la iglesia, hermanos. La iglesia no cambió, es el mismo enfoque. La iglesia tiene su enfoque en Dios. El hombre viene después de Dios.
el hombre sirve a Dios. La iglesia está enfocada en Dios. La iglesia no está enfocada en la felicidad de los hombres. Los hombres están enfocados en hacer feliz a Dios. ¿Le gusta esa frase? Porque cuando los hombres se enfocan en agradar a Dios, Dios le hace feliz a sus adoradores. Es el gran lema del ministerio de John Piper, ¿no? Dice, glorificamos más a Dios cuando disfrutamos de Él. Cuando estamos satisfechos en Dios es cuanto más lo glorificamos. Su nombre, que tiene que subrayar ahí, su nombre es sagrado, su nombre es glorioso. ¿Y qué es su nombre? Es Dios mismo, Dios mismo. Y ese nombre habita en el pueblo. Dios está en el pueblo. Dios vive en el pueblo. Estas tres historias enfatizan el corazón del mensaje de Levítico. Dios es santo. Dios es santo. ¿Y cómo el pueblo pecador va a sobrevivir si se inaugura el sacerdocio, Dios viene a morar al pueblo y ya tenemos 3 muertes? ¿Qué pensaría usted? No queda nadie aquí. Bueno, ahí es donde Dios dice, si ustedes me obedecen, yo los voy a prosperar. Pero la pregunta es, ¿y si fallamos? Porque es muy seguro que vamos a fallar. Aquí tienen toda mi gracia y mi amor para sobrevivir al pecado. No pagarán ustedes. Estos animalitos morirán para cubrir sus pecados. Por gracia. Siempre el pueblo sobrevive a la presencia santa de Dios por gracia. Dios no nos mata hoy mismo a todos nosotros porque Dios es un Dios lleno de gracia. ¿Sí o no? Porque la Biblia es clara, la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos han pecado? ¿Y por qué estamos vivos? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. En esos días el pueblo iba a sobrevivir, aún con un Dios santo viviendo en medio del pueblo, por la gracia de Dios. Y esa gracia se manifestaría por todo el sistema de derramamiento de sangre continuo, día tras día tras día, litros y litros de sangre y seres sin culpa, animalitos, muriendo y muriendo, muriendo. Ese es el mensaje aquí. El mensaje es la paga del pecado, es muerte, 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 sangre, sangre, sangre. Todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta la gloria, hermanos. Hasta la gloria. Pero todo este sistema levítico era la provisión de Dios para mantener a esta gente con vida y en comunión con su Dios. Y quiero decirte una cosa, había todo tipo de gente. Pero ¿cómo sabías vos quién creía y quién no? Bueno, de la misma forma que hoy sabemos en este lugar quién cree y quién no. La obediencia. ¿Cómo yo sé quién es creyente y quién no? Jesús lo dijo más claro imposible. Si me amáis, guardad mi mandamiento. De la misma forma, la evidencia de la gente de fe, los que verdaderamente confiaban en Dios, eran que estaban muy pendientes de la ley. Querían obedecer a Dios porque confiaban en Dios. La persona que no tiene fe no le importa absolutamente nada de lo que dice la Biblia. Si usted quiere saber quién es realmente inconverso a pesar de venir a la iglesia, es una persona que no le importa lo que dice la Biblia. Es sencillamente y llanamente eso. No le importa lo que dice la Biblia. Nunca ha cambiado eso. Aquí había 2 millones de personas trasladándose con un Dios santo morando y había gente que ni le importaba. En el camino se va a ir evidenciando que había gente que no le importaba. Y ya Dios está mostrando su juicio sobre personas que le iban a tener en poco. Ya comenzó por la familia del liderazgo. Y luego este joven impulsivo que blasfema. Y el pueblo seguramente se preguntaba, ¿vamos a morir todos?
Bueno, no. Pero hay un elemento clave, y ya voy a ir resumiendo y terminando, pero hay un elemento clave, porque uno puede caer en el error de decir leyes, leyes, leyes. Bueno, obedezco automáticamente las leyes y yo zafo, ¿no? No, porque Dios es un Dios que se involucra con el corazón. Y hay una frase en Levítico que si no llamó tu atención, debería, que es la frase, humillaréis vuestras almas. Tenés que subrayar esa frase, porque esto es clave. Humillaréis vuestras almas. Entonces, no es que hago las cosas automáticamente y Dios me va a bendecir y todo va a estar bien. No. El alma, el corazón es lo que Dios está prestando atención. Finalmente, Levítico nos conduce a la santidad de Dios y a nuestra necesidad de un sacerdote más grande que Aarón, superior a Aarón. Un sumo sacerdote que no tenga que pagar por sus pecados, porque Aarón tenía que pagar primero por sus pecados, luego presentar ofrendas por el pueblo y por... Necesitamos un sumo sacerdote que nos represente delante de Dios, perfecto, sin pecado, que sea totalmente calificado. Ahora, en cada sacrificio vemos la gracia de Dios para el pecador. Cuando uno lee, dice, wow, gracias, 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 porque no estoy muriendo yo, está muriendo un cordero, un cabrito. Pero, una vez al año, esa gracia, el Yom Kippur, que le dicen los judíos, esa gracia era manifestada en su esplendor, el día del perdón. Eso lo encontramos en el corazón de Levítico, Levítico capítulo 16. Todo un ritual ahí, un poco extraño, pero básicamente ese era el capítulo donde la gracia de Dios se manifestaría en su mayor esplendor. La pregunta es hoy, el pueblo de Israel, que obviamente no cree en Jesús, que no aceptó a Jesús como su Mesías, menos como su Dios Salvador, sigue celebrando el Yom Kippur, el Día del Perdón, pero sin templo, sin tabernáculo, sin sangre. ¿Se dan cuenta? Dios en su sabiduría quitó el elemento fundamental de esta celebración. Y sin sangre, el libro de Levítico dice, no hay ¿qué? No hay perdón de pecados. Por lo tanto, cualquier judío con una, vamos a decir, con una genuina inquietud espiritual, con un intelecto abierto a aprender, debería leer y decir, ¿por qué Dios nos deja bajo estas leyes y nos quita el lugar donde se puede cumplir con estas leyes? ¿No será que alguien ya vino y que cumplió y que fue sacrificado y que cumplió todo ese simbolismo reflejado en esa sangre y en esas muertes? Bueno, este sistema de animales sustitutos apuntaba al verdadero sacrificio que nos salvaría de verdad de nuestro pecado. Y quiero terminar con ustedes, por favor, yendo a Hebreos. Y vamos a terminar haciendo simplemente una lectura de un sustituto enviado por Dios que satisfizo todas las demandas justas de Dios. Ese que derribó, destruyó esa cortina impenetrable y pesada que nos separaba de Dios, de ese lugar santísimo donde moraba Dios, donde la gente si entraba ahí sin permiso moría. Aún el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año y entraba temblando. Necesitamos a alguien que tire abajo esa cortina y nos permita entrar a la santidad preciosa de Dios, a su presencia, pero sin pecado. Que podamos entrar libre de culpa, en comunión con Dios, sin tener que sacrificar ningún animal,
Y eso es lo que Cristo hizo. Observen Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. ¿Cómo no vas a amar a Jesús? Versículo 25, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Qué hermosa frase. Cristo destruyó el pecado por el sacrificio de sí mismo. 27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Pregunto, ¿estás en esa lista de muchos? Jesús se ofreció a sí mismo por muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Versículo 10 de capítulo 10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero Él, Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, versículo 14, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Versículo 19 y 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Qué maravilloso, ¿no? Poder decir, nosotros no leemos el libro de Levítico diciendo, ¿cómo vivo hoy? ¿Qué no debo hacer hoy? Casi como obsesivos para poder estar bien con Dios, pero para evitar morir. ¿Y qué tengo que pagar hoy? Uy, vamos a hacer una reunión familiar porque tenemos que comprar un cordero o dos o lo que sea porque hay que pagar, el pecado es caro. Nos vamos a empobrecer con esto, sí, el pecado nos empobrece. Todo el tiempo, ya no. Y esto no nos, vamos a decir, no nos desliga de la santidad, todo lo contrario, nos obliga a la santidad porque ahora entendemos que el precio total por nuestros pecados ya fue pagado en la cruz del Calvario por nosotros. Y los cristianos miramos el Calvario y decimos, ese fue el pago que Dios aceptó por mí. Él murió por mí, yo estoy bien con Dios, yo puedo entrar a la presencia de Dios sin que Dios me elimine, porque Dios el Padre mató a su Hijo en el altar en mi lugar. Él se sacrificó por mí. Dios el Padre desconoció a su Hijo, lo trató como merecía ser tratado yo, para que Dios pueda amarme a mí. Ese es mi Dios, ese es tu Dios, ese es el Dios que adoramos. Amén. Vamos a orar, ponemos de pie para orar al Señor.
invitar a Israel que pase aquí adelante, los músicos. Vamos a cantar después de orar. Me gustaría orar en esta mañana. Por su pueblo. Nosotros somos una pequeña porción de su gran pueblo que es la iglesia. Y orar para que el Señor nos ayude a ser santos. Padre, en esta mañana te damos gracias por el sacrificio de Cristo Jesús. Él se ofreció a sí mismo, siendo Él el sacerdote, también fue el sacrificio. Y lo hizo por nosotros. Ese altar en esa montaña de la calavera fue el altar último. Ya no se necesitan más altares, ya no se necesitan más sacrificios. Ese fue el perfecto sacrificio que nos hizo para siempre aceptos delante de ti. Señor, estamos tan agradecidos y aunque nuestro entendimiento es tan escaso, tan limitado, Padre, ayúdanos a crecer en nuestro aprecio por lo que Cristo hizo y seguramente nuestra adoración cambiará a medida que vayamos entendiendo lo que Él hizo por nosotros. Señor, ayúdanos a ver en el Calvario la gravedad de nuestros pecados. Ayúdanos a ver en el Calvario la inmensidad de tu bondad. Ayúdanos a ver en el Calvario que Dios habitó entre nosotros, pero vino para morir en primer lugar por nosotros, para finalmente, y es lo que esperamos, Señor, podamos nosotros vivir con Dios, vivir contigo. Y eso será posible por la muerte de Cristo. Señor, gracias por el Evangelio. Señor, si en esta mañana hay personas aquí que necesitan de la salvación, ten misericordia, Señor. Abre sus ojos para postrarse ante Cristo y clamar a Él por perdón y salvación. Señor, como hemos leído, Él está en este preciso instante sentado a tu diestra, sentado porque lo que tenía que hacer ya lo hizo. Ya no hay más nada que agregar, el sacrificio perfecto, completo. Nada tenemos que hacer, solo creer en Él, solo confiar en Él. Padre, si en esta mañana hay alguien aquí que necesita dar ese paso de fe, te pedimos que tú proveas esa fe para salvación, ese arrepentimiento y fe para salvación por medio de Cristo. Y Señor, ayúdanos a nosotros a santificar nuestras vidas. Queremos cantarte ahora para terminar, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.